¿Qué onda, campeón y campeona? Bienvenido a la sección de suculentas. Ha sido un interesante camino, hemos aprendido algunas cosas y vamos a empezar a concretar algunas que a lo mejor quedaban en el aire respecto a qué onda entonces con las plantas que generalmente se tienen como adorno o plantas ornamentales. Esas, número uno. Posiblemente las conozcas o las hayas visto como en macetas pequeñas o dentro de las casas, o en las casas de las abuelitas, es lo más clásico, ¿no? Pero tienes que entender que no existen plantas ornamentales. Todas las plantas son seres vivos y todas las plantas requieren cuidado. Por lo tanto, no existe lo ornamental. Sí que son bonitas, sí que hay que puedes tenerlas en un centro de mesa, pero siempre no debes de recordar que son organismos vivos. Ahora, bien, te lo voy a presentar y te voy explicando, ya que realmente es una familia enorme, realmente grande respecto a las suculentas que existen. Fíjate nada más. De las suculentas, primero, ¿qué son suculentas? Las suculentas, que viene de jugoso, son aquellas en las que tienen algún órgano que está especializado en el almacenamiento de agua. Ahora no es tan raro, en el caso de los mamíferos son los camellos. De tipos de suculentas hay 4 familias principales, que son las Aesioaceas, las Cactáceas, las Crasuláceas y las Euforbiáceas, ¿ok? Con más de 1000 especies cada una. Te voy a presentar algunos ejemplos para que a lo mejor puedas identificarlas. Ahora, primero aquí están explicadas por región principalmente, depende de donde tú vivas, son las que va a haber en su mayoría. Claro, casi ya todo lo puedes conseguir por internet o en algún vivero seguramente van a tener de ese tipo, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de sur de África se tienen más en general la familia de las Aizoaceae y existen más de 2000 especies. Y en ese caso, el órgano suculento sería la hoja, que es el que va a mantener el agua. Ahora, la Aizoaceae, la primera, ¿okay? Son xerófitos, o sea, las plantas están adaptadas a soportar largos periodos de sequía. Y muchas de las especies exhiben una reducción foliar para evitar la excesiva transpiración, para obviamente no perder la cantidad de líquido. Generalmente son conocidos como litops también, ¿no? Son de África, su origen es de África. Son unos órganos, son unas plantas muy interesantes, pequeñas, muy bonitas, pero de mucho cuidado. Ahora, de los litops te puedo platicar así rápidamente. De los litops no deben estar en sol directo, así, no deben estar en sol directo y debes de cuidar mucho el tallo. Si el tallo llega a sufrir alguna lesión, el litop se va a morir, ¿ok? Es muy difícil que se recupere. Bueno, ahora, además, después, otra familia, las Cactaceae. Esas son las más conocidas, prácticamente pues son los cactus, ¿no? Son las que más se conocen. Son plantas provistas por un tallo globoso, o sea, son como esferitas, ¿no? Son muy bonitas y tienen la característica principal por la que las vas a identificar, además de que son esféricas, son sus púas. ¿De acuerdo? Luego tenemos las Crasulaceae. Muchas de las especies de esta familia son populares en la jardinería, son las que más encuentras. Son duras y son de aspecto extraño entre ellas y además requieren muy pocos cuidados. Eso es importante entre las suculentas. De hecho, si lo tuyo no es, batallas en recordar que hay que regar, ten una suculenta porque le va a caer perfecto, le va a caer de perlas ese tipo de vida. Entonces, por ejemplo, aquí está un ejemplo que es la Crasula ovata, comúnmente llamada como árbol de jade. También está esta que es la Sempervivum. Hay muchas especies de Sempervivum y son muy aguantadoras. Ahora, nota como un tip, si tú quieres hacer que tu Sempervivum agarre un color muy bonito, ponla en el sol directo, así, directo, y va a empezar a agarrar otra tonalidad. También están, por ejemplo, las Kalanchoe, que tienen así como piquitos, hay algunas que hasta se les dicen cocodrilo. Luego está esta que es la Echeveria elegans. La Echeveria elegans, si te fijas aquí alrededor se ve el moradito, esa es una de las principales de esa familia, que ponlas en el sol y el color de la planta va a ser morada y además con poca cantidad de agua. Bueno,
Luego tenemos Euphorbiaceae. La Euphorbiaceae es una familia cosmopolita muy difundida y diversificada. Algunas son suculentas y se asemejan a los cactus. De hecho, es la familia más grande que existe. Por ejemplo, cuando yo vi este es de mi casa, yo vi dije, wow, o sea, increíble, ¿no? Mide yo creo que unos 5 o 6 metros y son como muchos cactus. También está la corona de Cristo, que no es una suculenta, porque no tiene un órgano suculento. También está la famosísima Nochebuena aquí en México. También la conocen en otros países, pero aquí en México se da muy bien esa flor. Prácticamente la ves en los jardines. Ahora, respecto a los sustratos, para aterrizar esto, mira, ahí te va. Antes de que te platique de los sustratos, tienes que saber esto de las suculentas. Las suculentas, ¿sí?, requieren muy poca cantidad de nutrientes, pero una gran cantidad de aireación. ¿Qué significa? Que tú debes de poder regarla, pero que no mantengan la humedad. De hecho, prácticamente las suculentas, si están en un suelo muy húmedo, les hace daño. No pueden estar en un suelo tan húmedo. También no deben de estar en un suelo que tenga tantos nutrientes. Eso es importante. Entonces, ojo, no que no tenga nutrientes, sino que no tenga tantos nutrientes. Si tú plantaste, por ejemplo, semillas y plantaste, no sé, estás creciendo chiles o estás creciendo la cebolla, esa tierra sí va a requerir ciertos nutrientes. ¿Por qué? Porque lo va a absorber. Un árbol frutal va a absorber esos nutrientes porque te va a generar fruta. En el caso de las suculentas, crecen muy lento y no te van a generar algún fruto. Por lo tanto, no requieren de tantos nutrientes, pero sí requieren de muy buen drenaje. De hecho, por esa razón es por la que tienen pocos nutrientes. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que poner en tu sustrato una gran cantidad de material que le favorezca ese drenaje y esa aeración, que es el pase de oxígeno hacia las raíces para hacer metabolismo. Bueno, fíjate, ¿cómo lo vas a hacer? Hay distintos tipos. Tú lo puedes preparar, puedes comprarlo como sustrato de suculenta, que te va a salir un poco más costoso, o tú lo preparas. Puedes usar tepojal, puedes usar vermiculita, puedes usar perlita, puedes usar... ¿Cuál era el otro, perdón? Tepojal, vermiculita, fibra de coco también y tesontle, ¿ok? ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada uno? Yo te los pongo en el escrito, pero en realidad la diferencia va a ser prácticamente por el pH. Todos te van a servir para lo mismo, mantienen la humedad, por lo tanto no requieres tantos. Todos son porosos y permiten la aireación, entonces va a estar bien. Pero la diferencia es que algunos tienen un pH más alcalino. ¿Qué significa eso? Que se le van a pegar más cierto tipo por ejemplo, de átomos con carga positiva que le van a proporcionar ese nutriente extra que puede requerir. Si tu suculenta requiere más nitrógeno, más fósforo, más potasio, entonces va a haber alguno de esos que se le va a adecuar de una mejor manera. Si tu suculenta no requiere ese tipo de cosas, la mayoría, por ejemplo, la vermiculita es neutro, la perlita es neutro y el tesontle es neutro. O sea, su pH no es alcalino y entonces no se le van a pegar tanto ciertos nutrientes. Sin más, eso sería todo. Espero que te ayude muchísimo. Espero que si ya tengas plantas hayas aprendido más. Y si no y quieres adquirir, bueno, ya sepas cuál es el cuidado para cada una de estas. Ahora, en la siguiente sección te voy a presentar reproducción de suculentas y un trasplante de suculentas. Es importante cómo hacer los trasplantes.